Desde el descubrimiento de América hasta el incendiar su propia orina, aquí hay 10 cosas que probablemente no sabías acerca de los vikingos. Número 10. Los vikingos descubrieron América 500 años antes que Colón. A pesar de lo que la mayoría de nosotros fue enseñado en la escuela, Cristóbal Colón realmente no condujo la primera expedición a descubrir las Américas. De hecho, tenía más de 500 años de retraso, ya que hay cada vez más evidencia para apoyar la idea de que los vikingos estaban presentes en área de lo que su líder Leif Erikson llamó Vinland, en lo que ahora conocemos como Canadá. Bueno, también hay evidencia de que los chinos y los vascos también llegaron antes que Colón, por lo que todavía no se ve bien para él de todos modos. Se ha pensado durante mucho tiempo que los vikingos habían hecho el viaje a los bordes del continente alrededor del año 1000, pero ahora está haciéndose más evidente que sus expediciones los llevaron más lejos en el interior de lo que se había sugerido anteriormente. Un establecimiento inicial se encontró en Terranova en los años 60, pero en 2016 un equipo de arqueólogos usando imágenes satelitales encontraron otro sitio a 400 millas más al interior, que llevaba todos los hitos de la civilización vikinga. Tomando una ruta más allá de Islandia, Groenlandia y a continuación a través de Canadá, es muy posible que también lo hiciesen mucho más al sur, con algunos investigadores que ahora buscan pruebas concretas de que también visitaron los Estados Unidos. Número 9. Las leyendas vikingas fueron una gran inspiración para El Señor de los Anillos. Como una de las historias más famosas de los tiempos modernos, parece apropiado que El Señor de los Anillos tomase mucha dirección creativa de algunos de los más grandes mitos y leyendas de los vikingos. J.R.R. Tolkien se inspiró grandemente en los vikingos y estudió intensamente. La historia de la maldición del anillo de Andvari proporcionó las ideas básicas a Tolkien, girando alrededor de un anillo sobrenatural que trae consecuencias trágicas a cualquier persona que lo use, con personajes como dioses, un enano, una valquiria, un dragón y una reina bruja. Está claro dónde están los cuentos ambientados en la Tierra Media, pero eso es solo el comienzo. Midgard, por ejemplo, es, según la mitología nórdica, uno de los 3 mundos que componen el universo. Aquí es donde los hombres, enanos, elfos y gigantes viven y forman el campo de batalla entre el bien y el mal. Quizá no sea una sorpresa que la traducción inglesa de Midgard sea Tierra Media, y formará el fundamento para el mundo entero en el que se establece El Señor de los Anillos y el Hobbit. Número 8. Los vikingos eran muy activos en la trata de esclavos. El comercio de esclavos ha sido una plaga en la historia humana desde antes de los tiempos de los vikingos, pero durante su apogeo fueron algunos de los defensores más prolíficos de la encarcelación humana que han existido. El primer ataque registrado por guerreros vikingos fue de un monasterio cristiano en Inglaterra, donde los monjes fueron asesinados y todo el tesoro fue robado. Pero se piensa que la verdadera razón que los vikingos tomaron por primera vez a los mares fue encontrar mujeres y capturar esclavos. Thralls, como los llamaban. Los esclavos estaban en el último peldaño de la sociedad escandinava. A menudo se encontraban en tal posición como resultado de perder guerras, acumular grandes cantidades de dinero o nacer de otros thrall. No tenían derechos en absoluto, dormían en terribles condiciones y formaban una parte importante de la economía vikinga con los mejores y los más bellos que valían una pequeña fortuna. Los esclavos también se utilizaban para facilitar el comercio con Oriente, con registros que mostraban numerosos trolls de Europa del Norte que habían sido canalizados a través de Rusia, Bizancio y Bagdad. Número 7. Los vikingos no llevaban cascos de cuernos. Es el requisito previo de muchos espectáculos de televisión vikinga, fiesta temática o fin de semana de ciervo, pero los vikingos nunca tuvieron realmente cuernos en sus cascos. Esto no significa que no tuvieran la intimidación en la cabeza, por supuesto, pero eran típicamente mucho menos adornados. Pinturas de la época muestran guerreros vikingos con la cabeza desnuda o usando cascos simples hechos de hierro o cuero. Un casco que fue encontrado en una granja noruega en 1943 que tenía una gorra de hierro redondeada y una protección alrededor de los ojos y la nariz. Sin embargo, se sabe que algunas culturas tienen cuernos en sus cascos. Ejemplos de los que se remontan a la Edad de Bronce se han encontrado en todo el norte de Europa, así como los más recientes que se han descubierto en Chipre y Cerdeña.
Otro famoso, el casco Waterloo, que fue encontrado en el río Támesis en Londres y cuenta con cuernos rectos. Entonces, ¿por qué asociamos los cascos de cuernos con los vikingos? Como muchas cosas, se trata de contar historias y entretenimiento. En los años 1800, un artista sueco llamado Gustav Malmström hizo una serie de pinturas que mostraban vikingos con cascos. Probablemente el uso más significativo de los cascos de cuernos que pueden haber comenzado el mito fue cuando Carl Emil Doepler, el diseñador de vestuario de Wagner, diseñó cofia de cuernos para una de sus obras más famosas, The Ring Cycle. Número 6. Los vikingos eran increíblemente higiénicos. Debe haber sido duro en el siglo X mantenerse limpio y ordenado, por lo que no es una sorpresa que los vikingos sean a menudo representados como brutos sucios, pero la verdad es que tomaban su higiene muy en serio. Las excavaciones arqueológicas a menudo encuentran colecciones de pinzas, afeitadoras, peines y bastoncillos de oídos, que se han hecho de huesos de animales o astas. Por lo general se bañaban al menos una vez por semana, lo cual era mucho más frecuente que la mayoría de los europeos de la época, y se reunían regularmente en eventos sociales que implicaban bañarse en aguas termales naturales. No muy disímiles a la gente de hoy, también se enorgullecen de su apariencia, en particular la valoración del cabello claro. Como muchos vikingos no se veían así, usarían un jabón fuerte con un alto contenido de lejía para blanquear su cabello y su barba para que parecieran más parecidos. Esto también se cree que ha tenido un efecto secundario beneficioso que mató a los piojos de la cabeza, que eran un problema común en la década de los 900. Un régimen de belleza vikingo que no ha llegado al siglo XXI fue su aparente uso de pigmentos de color para cambiar la apariencia de sus dientes. Se han encontrado restos con ranuras cuidadosamente perforadas en los que se cree que han ayudado a retener el tinte, y se cree que el rey Harald Bluetooth, cuyas runas simbólicas que vemos en los teléfonos inteligentes modernos como el logotipo de las conexiones Bluetooth, no fue nombrado debido a la caries dental, sino porque se había manchado los dientes de ese color a propósito. Número 5. Los vikingos esquiaban para divertirse. El esquí ha existido por miles de años, habiendo sido originalmente inventado en Escandinavia hace más de 5.000 años como un medio eficaz de transporte para atravesar terreno rápidamente y ayudar con la caza. Pero los vikingos también lo usaban con fines recreativos, hecho que tenía su propio dios dedicado al esquí llamado Ur. Ur, así como otro dios llamado Skadi, eran a menudo representados cazando esquís y se creía que acompañaban a los vikingos mientras negociaban en climas fríos. Representaciones de los dioses también estarían presentes en los eventos de esquí competitivo donde los participantes correrían por la montaña para probar quién era el mejor. Número 4. Los vikingos construyeron un desierto. Los vikingos también fueron responsables de crear el desierto más grande de Europa en la isla Una vez hermosa, en una advertencia gritándonos sobre cómo la actividad humana puede afectar al ambiente. El desierto es inusual y se encuentra en las tierras altas de Islandia, donde el saqueo de los recursos naturales de los vikingos, junto con la mayor deforestación, ha hecho que el agua y la nieve se hunden en el suelo volcánico tan rápidamente que no hay acceso para las plantas. En el momento en que los vikingos llegaron a la isla, alrededor del 60% del país estaba cubierto de arbustos, árboles y hierbas, pero pronto se redujo de pastoreo y construcción, y nunca tuvo la oportunidad de recuperarse. Ahora está prácticamente todo ido, dejando apenas un desierto cubierto de arena negra entre los glaciares imponentes. Un hecho interesante: Eric el Rojo nombró rezagadas a propósito a Islandia y Groenlandia porque quería mantener a Islandia para sí mismo debido al exuberante ambiente. Esperaba alentar los asentamientos en Groenlandia en su lugar, que está cubierto principalmente de hielo. Número 3. Los vikingos no enterraban a sus muertos en barcos. Al igual que con los cascos de cuernos, otra tradición que asociamos con los vikingos, que enterraban a sus muertos en botes en el mar, también resultó ser nada más que un mito. Realmente utilizaron lugares para el cuerpo en los barcos durante la ceremonia, pero esto se realizó generalmente en tierra. El difunto era colocado en un barco real o de piedra, dependiendo de su riqueza y posición en la sociedad, junto con ofrendas que incluirían los elementos necesarios para sobrevivir en la vida futura, como tesoros, armas y en algunos casos, esclavos sacrificados. Los vikingos usualmente incineraban a sus muertos, por lo que estas piras se encenderían y se cubrían con pilas de piedras y tierra para crear lo que se conoce como un túmulus. La única referencia conocida a un barco que fue incendiado y empujado al mar proviene del mito del dios Baldur, después de que fue accidentalmente asesinado por su hermano ciego Hor, quien, durante un juego, lanzó una lanza que le fue dada por Loki.
como el barco más grande jamás construido, el Hringorni, fue encendido con el cuerpo de Baldur a bordo. La esposa de Baldur se lanzó en las llamas antes de que el barco fuera empujado al mar por una gigante llamada Hyrrokin, que luego cabalgó sobre un lobo. Número 2. Los vikingos nunca tomaron parte de un solo grupo. La palabra vikingo solo comenzó a ser utilizado en el siglo XIX para describir una serie de tribus escandinavas que anteriormente se habían denominado simplemente como daneses o noruegos. El término se apoderó después de ser utilizado en una serie de viejas sagas nórdicas que se hicieron populares, con la noción de cascos con cuernos que también provienen de las mismas fuentes. Nunca hubo una gran sociedad vikinga que trabajara junta. Los grupos llamados vikingos no se unieron en base a ninguna identidad étnica, política o religiosa. El término, en cambio, se refiere a grupos de piratas y asaltantes que se originaron en Escandinavia y estuvieron presentes desde Canadá hasta el Medio Oriente entre el 800 y el 1050 a.C. La frase vikingo significaba en realidad una expedición de incursiones donde un grupo de forajidos iría en un viking y volvería con el botín de la batalla. En cualquier momento había un número de reyes vikingos en toda Dinamarca, Noruega y Suecia, y cuando no se intercambiaban tendrían la misma probabilidad de luchar entre tribus como lo harían para atacar a otros grupos de personas. Número 1. Los vikingos prendieron fuego a su orina. El fuego era invaluable para los vikingos, que se utilizaba para cocinar, sanear y durante sus expediciones de asalto para incendiar y reducir a escombros a aldeas. La dificultad era que no tenían encendedores ni fósforos y podría ser difícil crear una chispa de una piedra en medio de una batalla. Para superar este problema, crearon un material que continuamente ardía, lo que les permitía tomar fuego donde quisieran. Los ingredientes de este material, sin embargo, eran bastante brutos y olían horrible. Comenzaron recogiendo un hongo que crecía en la corteza de un árbol llamado toco. Cortaban el hongo en tiras y luego lo golpeaban hasta que parecía fieltro. Esto sería carbonizado a base de ser quemado en un ambiente libre de oxígeno, y finalmente sería hervido en un caldero de orina humana durante unos días. El nitrato de sodio que había sido absorbido por el hongo de la orina le daría entonces las propiedades ardientes. Todo lo que tendrían que hacer para encender el fuego sería colocar la sustancia que arde y aplastarla. Así, mucho más fácil que cualquier otro método. Gracias por ver este vídeo. ¿Conoces otros datos interesantes sobre los vikingos? Háznoslo saber en los comentarios de abajo. Asegúrate de suscribirte y nos vemos pronto. ¡Chao!